Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios por el privilegio que hoy me concede la oportunidad de poder llegar donde todos y cada uno de ustedes se encuentran con este programa. Saludamos a la audiencia que está conectada en este momento a través de internet en la página web www.radioasis.org. Pasamos a la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana, gracias te doy por este momento tan especial, tan maravilloso, en el cual tu palabra predomina en el ambiente y que sea ella la que, una vez predicada, exhorte, consuele, edifique cada una de nuestras vidas. Dios Todopoderoso, tú eres el dueño de tu palabra y te pido que una vez que salga, nunca regrese vacía, sino que lleve el propósito por el cual tú le envías. Bendice una vez más a cada uno de los radioyentes, en el nombre y por los méritos de Jesús te lo pido. Amén y amén. El título del mensaje en esta mañana es: Dios hizo bien. La familia es una bendición de Dios. Los hijos son una bendición en el hogar. La palabra dice en uno de los salmos que dichoso el hombre que llenó su aljaba de hijos, dando a entender de que son una fortaleza, una ayuda, una bendición. En este libro encontramos una realidad de la cual hoy en día muchas personas siguen cometiendo, como es el asesinato para niños. El faraón, mediante una ley, ordenó de que todo hijo varón que naciera de los hebreos fuera asesinado. Y él dio la orden a las parteras principales que comandaban un grupo de parteras en todo el pueblo, Cifra y Fúa. Estas parteras, el labor de ella era partir el vientre de la mujer para que nacieran los hijos. Probablemente retrasaban la llegada antes de que la mujer pudiera parir, entonces daban tiempo a que la mujer pariera y después ellas llegaban posteriormente. O probablemente los bebés nacían antes que ellas llegaran. Sea cual fuera la razón, ellas desobedecen una orden emanada por el máximo representante de un gobierno. En el libro del Éxodo 20, versículo 13, la palabra de Dios dice: no matarás. La vida es un don de Dios. Dios la da y solo Él puede quitarla. Él tiene la autoridad de quitarla. Porque usted y yo estamos hechos a la imagen de Dios y la vida
es una bendición de Dios, y cuando quitamos la vida es un ataque a ese don que Dios ha dado. La imagen de Dios en nosotros es ser preservada, y nuestro cuerpo, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo. No podemos nosotros quitar la vida. Por eso el suicida nunca tendrá perdón, porque ya no hay tiempo para arrepentirse. Toda persona que se quita la vida no tiene perdón jamás. No tiene perdón. Una persona un día me dijo, fíjate que se suicidó fulano de tal y antes de morir se arrepintió. No, es que no tiene lógica, porque la muerte de esa persona es provocada por él mismo. Porque es un asesinato a la vida, al cuerpo, al ser que Dios ha dado. ¿Cómo una persona va a arrepentirse cuando ya no tiene tiempo para arrepentirse? Por allá dijo un teólogo que hizo una Biblia comentada, un hombre profundo en el conocimiento de la Sagrada Escritura, doctor en teología, dijo de que si una persona se suicida, se quita la vida, no se pierde espiritualmente, va al cielo. Pregunto yo, ¿qué es lo que estas personas tienen en la cabeza? La Biblia habla de manera clara que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Y como Dios ha dicho en su palabra de que no matarás, el asesinato es un ataque contra Dios mismo. Proteger la vida es una responsabilidad en el hogar, en la sociedad, de parte de los gobiernos, de parte de la autoridad. Aquí entendemos de que aquí se refiere a todo crimen premeditado, porque hay situaciones de que no son premeditadas, en la cual una persona le quita la vida a otro y está exenta de responsabilidad. Va conduciendo un vehículo, de pronto alguien se cruza a toda carrera en la carretera y la persona que va conduciendo en su vehículo le quita la vida. Esa persona sale de su casa, nunca piensa quitarle la vida a otra persona, pero se dio el momento y murió. Ahí la persona está exenta de culpa. Es un homicidio culposo. No hay responsabilidad de premeditación, aunque tenga una responsabilidad en ese momento y más civil. Pero el homicidio doloso es aquel que se planifica o se lleva a cabo con la intención de quitar la vida. La sociedad y las autoridades tienen que velar por la vida de las personas. Países donde las leyes establecen de que las personas deben de ser respetadas en sus derechos humanos y los gobiernos detienen a las personas y luego aparecen con el comentario de que la persona se quitó la vida en la cárcel. Son dudosas esas declaraciones. Casi ningún preso se quita la vida en la cárcel. Más bien se la quitan la vida. O las mismas autoridades o los presos que están de compañero de él. El asesinato es condenado por Dios. Por ahí hay un proverbio que dice: hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 domina mi alma. Y dice en una de ellas, las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de sangre inocente. Quiere decir entonces que en algún momento de la historia los reyes estaban facultados para quitar la vida de personas no inocentes. Encontramos a un Salomón que le quita la vida a una cantidad de personas que estaban atentando contra el reino.
Y allá encontramos a un hombre llamado Simei, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, donde Salomón le dice: construye una casa, está viviendo por acá, pero no salga. El día en que tú salgas, tú sabes de que vas a perecer. La palabra de Jehová es buena. Ambos hicieron un compromiso. Pasado varios años, se fueron los criados de Simei a Gad. Simei fue a seguirlo, los trajo, pero le fue dicho al rey de que había violentado el compromiso. Simei. Salomón dijo: tú y yo no hablamos, no acordamos de que el día que tú salieras ibas a tener consecuencia. Y dijiste que la palabra de Jehová era buena. Tú sabes cuánto mal has hecho a mi padre David. Y dio la orden y le quitó la vida. Dios permite que los gobiernos tomen sus medidas para quitar la vida a otros en caso de defensa propia o a personas no inocentes. Está un hombre que tiene secuestrado a otras personas con un arma en la mano. Llegan las autoridades, le dicen ríndase, no se rinde, y luego le disparan y le quitan la vida. Dios pone gobierno para establecer el orden, dice Pablo, no en vano llevan la espada. Pero aquí estamos hablando de una ley que el faraón la da para asesinar a los niños varones. Toda ley que se opone a la palabra de Dios debe ser rechazada. Por allá dijo Pedro y Juan: a los religiosos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Les habían prohibido predicar el evangelio. Leyes en los países en donde se prohíbe amar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios. Los hombres cristianos y mujeres cristianas no deben de obedecer esas leyes. Hay países donde ser cristiano es ser condenado a muerte. En los países árabes, que un musulmán reniegue de la religión musulmana y venga al cristianismo, se considera una blasfemia y es objeto de ser condenado a muerte. Esas son las consecuencias de tomar la decisión por Cristo. Y ahora encontramos en muchos países del mundo en donde el aborto es legalizado y las mujeres asesinan a los niños. Pero aquí encontramos a dos mujeres principales a cargo de un grupo de comadronas o parteras en donde temieron a Dios, dice la Biblia. Tuvieron temor a Dios de quitar la vida a ese bebé. Aquí en Nicaragua hay estadísticas donde hay miles de personas que en el año abortan de manera clandestina. Nicaragua es uno de los pocos países del mundo, de más de 200 y pico países. Nicaragua creo que es de los poquísimos contados con la palma de la mano en donde el aborto es penalizado por la ley. Hay prisión. Aquí es totalmente prohibidísimo que una mujer aborte de manera legal. Algunas mujeres lo hacen de forma ilegal, arriesgándose bajo pena de prisión. Quizás alguien de la que me está viendo estará pensando: yo hago, y dirá en su mente, yo hago lo que yo quiero con mi cuerpo. A mí nadie me va a decir y nadie me va a enseñar lo que yo tengo que hacer. Mi cuerpo es mío y lo que yo hago lo que yo quiero. Y mujeres que abortan a sus hijos, cuantas veces se les ocurre. Yo quiero decirte, mujer que me estás viendo en esta mañana, que si tú has abortado, tú has cometido asesinato contra una persona que llevas en el vientre y que tiene vida. Esta versión que tengo de la Biblia es la versión Reina Valera 1960. El Salmo 139. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. Me gusta un texto bíblico. Dice el 16.
mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuando dice mi embrión vieron tus ojos, significa de que la vida de ese ser dentro del vientre de la mujer estaba totalmente ya capacitada para poder tener una experiencia con Dios. Llegó María a visitar a su prima Elizabeth. Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. María tenía 3. Y en cuanto llegó María y habló el bebé en el vientre de Elizabeth, se sobresaltó de gozo, de alegría. Perdón, María no tenía 3 meses, rectifico, estaba recién anunciada por el ángel. Pero Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Cuando habló, Elizabeth dice, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y la criatura en el vientre de Elizabeth se sobresaltó de gozo, de regocijo al escuchar la voz de la madre de Jesús. Quiere decir entonces que toda persona embarazada desde el primer momento ya lleva a una criatura viva que es una persona. Porque escucha, experimenta, tiene emociones y mira. Dice David, mi embrión vieron tus ojos. No me gusta la traducción que hace la Nueva Versión Internacional y otras versiones, porque dice que Dios vio, Dios estaba viendo, Dios estaba pendiente de esa criatura en el vientre. No, no es eso. Aquí habla diferente. Dice esta versión que el bebé vio a Dios, a los ojos de Dios, las maravillas de Dios. Las mujeres temieron a Dios y decidieron desobedecer el mandato. Mujeres que están abortando. Estados Unidos son millones de abortos al año. Por un desprecio, por proteger una reputación social, por muchas razones. Países en donde el aborto es lo más normal. La jovencita embarazada va en la tarde a la clínica, al día siguiente están como que nada ha pasado. Se están cometiendo millones de asesinatos en el mundo entero al matar a esos bebés. 2 mujeres valientes que pudieron haber sido mandadas a morir por desobedecer al faraón, Cifra y Fúa, decidieron desobedecer el decreto del rey para no matar a los bebés. Dice la Biblia que Dios bendijo a estas mujeres. Probablemente Dios les dio hijos varones o Dios bendijo a su familia de muchas maneras, de manera numerosa, no sabemos. Pero Dios las bendijo por una razón, por haber temido a Dios y no haber cumplido el decreto. ¿Que mintieron? No mintieron. Ellas utilizaron una estrategia para no ser parte de la máquina de asesinatos en contra de estas criaturas. Pero hay un problema mayor. El libro del Éxodo me presenta que hay situaciones más difíciles que nosotros podemos imaginar cuando una persona odia a otra en su corazón, ya la ha asesinado. En Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante encontramos lo que Jesús dijo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. La ira es una actitud que puede vivirse en una ira santa. Cuando Jesús actuó en contra de los mercaderes del templo por el celo de la palabra de Dios, pero también hay una ira no santa contra las personas. Es una actitud persistente de maldad que se alimenta de odio, que provoca raíz de amargura, enojo. Eso es pecado y que conforme pasa el tiempo se convierte en una enfermedad en la persona, que al no permitir perdonar a la otra o no pedirle perdón a la otra, estás echándole mayor leña al fuego, provocando de que la vida espiritual de esa persona se vaya secando. Hay que reconocer cuando se enoja una persona contra otra y pedir perdón. Y cuando más pasa el tiempo y las personas no se reconcilian, se vuelven esclavos de ese sentimiento de odio y de rechazo. Yo he escuchado a muchas personas, sobre todo en los matrimonios, que tienen discusiones y no se piden perdón. Duermen en la misma cama, él con la cara para un lado y ella con la cara a otro lado. Y uno pregunta, ¿cuándo van a reconciliarse? Que yo no le he hecho nada. Él me hizo a mí. Él tiene que pedirme perdón a mí. La Biblia dice otra cosa. Si tú sabes de que tienes algo, que alguien tiene algo contra ti, dice la palabra del Señor, detén tu ofrenda y anda, reconcíliate con tu hermano. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Pero cualquiera que se enoje contra su hermano ya es reo de muerte. Ya lo ha matado en su corazón. En nuestra sociedad, el orgullo predomina en los corazones de las personas de tal manera que pocas personas reconocen su falta, su falla, su pecado, su error y se piden perdón. Pero pedir perdón debe ser la actitud, de acuerdo a la palabra, una actitud de humildad, de reconocimiento, para estar en paz, no solamente con Dios, sino con todos los demás. En las iglesias, ¿cómo es posible que hayan hermanos que no se pidan perdón? ¿Cómo es posible que hijos a los padres no se pidan perdón? No hay reconcilio. Padres que no perdonan a sus hijos. Hijos que no perdonan a los padres. Y eso lo observamos nosotros muy frecuentemente. No necesitamos leer medios noticiosos, nacionales o internacionales, para darnos cuenta. En el mismo vecindario, en el lugar donde vivimos, hay personas que viven como perros y como gatos. ¿Cómo es posible que una persona en un matrimonio no le pida perdón a otra por una expresión indebida, por algo que hizo que no le pareció? El perdón debe de ser el remedio eficaz para restablecer una relación ante Dios y con las personas. No matará, dice la Biblia, pero hay personas que se enojan contra su hermano. Se enojan contra la esposa, contra el esposo. Hay esposas que no perdonan al esposo. Él ha sido infiel, le ha pedido perdón a ella, pero ella le habla, pero nunca jamás vuelve a ser la misma, porque su corazón está llena de odio, de resentimiento, raíz de amargura. Te perdono, pero no te olvido. Dicen, mujer que me estás viendo, tú tienes que perdonar y arrancar de tu corazón todo odio y raíz de amargura en contra
de esa persona, porque el no perdonarse provoca enfermedades no solamente emocionales, sino físicas. La falta de perdón te lleva a una destrucción. Y la Biblia habla de manera categórica de que Dios perdona a quienes perdonan a otros. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice el Padre nuestro. Dios no va a perdonar nunca a una persona que no pide perdón. Persona llena de soberbia, de orgullo, con raíces de amargura. Y no solo estamos hablando de figuras públicas, políticos y cosas así, no. Estamos hablando a veces en la misma iglesia. Hermanos que presiden, hermanos que participan en el altar. Hermanos que enseñan la palabra. ¿Qué estás enseñando si no lo estás poniendo en práctica? Eso es hipocresía. Estar hablando y enseñando lo que no se vive, eso es hipocresía. Por eso la vida cristiana es de vivencia, de obediencia a la palabra. Estas mujeres obedecieron a Dios, temieron a Dios. El faraón las mandó a llamar y ellas dieron su respuesta. Todo mandato, toda ley de un gobierno que se opone a la palabra de Dios no debe ser obedecida, porque la palabra de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Una ley que diga que yo no voy a predicar, yo no obedezco esa ley, yo obedezco la palabra. Dios dice, id por todo el mundo para ser discípulos a todas las naciones. Es la palabra de Dios lo más importante. Así que creo que la mejor experiencia que usted y yo podemos tener en este año es una experiencia de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y si una persona ha abortado muchas veces, yo creo que hoy es el momento para que reflexione y le pida perdón a Dios y establezca una nueva relación con Dios. Dios desea perdonarte, Dios desea ayudarte, pero tú tienes que acercarte de todo corazón al Señor. Dios te bendiga en esta mañana. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Hooker. Bendito el nombre del Señor.